Hola amiguitos, les saludo con la paz de Dios. Yo soy la hermana Andrea Mondragón y es un placer volver a estar con ustedes en este día tan especial. El día de hoy también quiero compartirles un saludo muy fraternal de parte de la directiva infantil Herederos del Reino de los Cielos del Presbiterio de Guerrero. Eh, el día de hoy te invito y te pido con todo el amor de Dios que te quedes en tu lugar y que puedas disfrutar junto con nosotros de esta hermosa clase para poder comenzar con unas alabanzas y poder glorificar el nombre de nuestro Dios con nuestra voz, con nuestro corazón, con nuestras manos. ¿Estás listo? Antes de que entremos a esta alabanza, te voy a invitar a que hagamos una breve oración, que le agradezcamos a Dios este hermoso día que nos regala, un día con un clima muy fresco, que podemos estar juntos en casita y que a pesar de las situaciones, Él nos permite ver su gloria, Él nos permite ver su amor a través de su creación, a través de nuestra familia. Y por eso te invito a que inclines tu cabecita, que cierres tus ojos y que hagas conmigo esta breve oración. Bendito Dios y Padre que estás en el reino de los cielos. En esta hora, Señor, nos acercamos delante de tu gran trono de gloria para rendirte, Señor, toda la alabanza, toda la gloria y el honor, Padre, porque solamente tú eres digno, Señor, de que nosotros te alabemos, de que usemos todo lo que nos has dado, de que usemos nuestra boca, de que usemos nuestro corazón, nuestro espíritu para alabarte, para glorificarte, Señor. Gracias, Padre, por la vida de cada uno de los niños que hoy nos ven, Señor. Gracias por sus padres. Gracias, Señor, por la vida, Señor, de nuestros pastores. Gracias, Padre, porque a pesar de las circunstancias, tú has estado con nosotros y hasta el día de hoy tú nos has ayudado y nos has fortalecido, Padre. Gracias. En el nombre de Jesús, Señor, ponemos en tus manos este tema, Señor. Te pido que prepares nuestros corazones para que estemos dispuestos a escuchar tu palabra, Señor, y que esa palabra crezca, Señor, dentro de nuestro corazón y que dé fruto abundante, Padre, para tu gloria. Gracias, Padre, en el nombre de tu precioso Hijo y muy amado, Señor, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, a continuación vamos a seguir con este hermoso coro que habla sobre los 12 discípulos y te invito a que te quedes en donde estás y que disfrutes de glorificar el nombre de nuestro Dios junto con nosotros. Eran 12 los discípulos de Cristo, los que le siguieron para aprender el camino al cielo de la vida eterna, que creyendo en Él se puede obtener. Él nos llama hoy, Él nos llama hoy, y le seguiremos como los demás. Él nos llama hoy, Él nos llama hoy, y le seguiremos con gran devoción. Pedro, Andrés, Jacobo y su hermano Juan, Felipe, Tomás y Mateo también, el hijo de Alfeo, Tadeo, Simón, Judas Iscariote y Bartolomé. Él nos llama hoy, Él nos llama hoy, y le seguiremos como los demás. Él nos llama hoy, Él nos llama hoy, y le seguiremos con gran devoción. Qué hermoso coro, ¿verdad? Es precioso poder usar todo lo que tenemos para alabar a Dios. Nuestro corazón, nuestra boca, nuestras manos, nuestra mente, nuestro espíritu y nuestra vida completa para agradarle y alabar su nombre. Bueno, a continuación
Quisiera hacerles un pequeño recordatorio acerca de nuestro proyecto número 3, correspondiente a este trimestre. El día domingo, correspondía, el día domingo 23 de agosto del 2020, correspondió hacer un esquema, elaborar un esquema para la exposición que vamos a tener, esperemos en Dios y confiando en Él dentro de nuestras iglesias, si nos permiten volver y esto se calma y podemos regresar a los templos. Vamos a exponer los libros de la Biblia, recuerden que ese es nuestro proyecto, entonces la elaboración de nuestro esquema para que podamos ir al corriente, para no atrasarnos y para que el día y la hora en que nos digan ya es hora, ya vamos a exponerlos, tengamos todo listo y sea de bendición tanto para nosotros como para los que nos van a ver. Y bueno, una vez dicho esto, quiero introducirme al tema, quiero también que ustedes tengan una pequeña idea de lo que vamos a hablar en el tema del día de hoy, porque si pueden ver aquí, tenemos todos los libros de la Biblia, del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, están según sus separados como deben de ser. Está el Pentateuco, que es la ley, los libros históricos, los poéticos, los profetas mayores, los profetas menores, que ya hemos visto anteriormente con nuestras hermanas, que con todo de nuevo han hablado de la palabra y nos han explicado acerca de estos hermosos libros. Vimos también la clase pasada acerca de los evangelios y cómo el Señor usó la vida de estos hombres y cambió de manera drástica con su presencia y con su enseñanza la vida de estos hombres que después tomaron la decisión de escribir, de narrar todo eso que ellos vivieron. Entonces, ahora nos corresponde hablar sobre el libro de los Hechos. El libro de los Hechos, un libro histórico también conocido como Hechos de los Apóstoles. Pero antes de entrar yo te quiero hacer una pregunta. ¿Alguna vez has visto las llamas de un fuego extenso, un grande fuego? ¿Has visto la rapidez con la que se extiende por los lugares secos y cómo en un chasquido de dedos se convierte en toda la atmósfera, todo ese entorno se convierte de color naranja y entonces ya no puedes ver nada más que el fuego que está ardiendo y el humo que sale de esas llamas? ¿Has visto la rapidez con la que se queman los árboles o las plantas secas cuando hay algún incendio forestal? Bueno, hoy te quiero hablar acerca de uno de los más ardientes fuegos que se ha visto descender del cielo contrario a lo que conocemos de manera natural. Hoy te quiero hablar de este libro, precisamente del libro de los Hechos. Este libro donde se narran las grandes experiencias de aquellos hombres que pusieron a un lado sus deseos, sus anhelos y entregaron su vida a seguir a nuestro Señor Jesucristo y andar como Él anduvo. Vamos a verlo. ¿Estás listo? Bueno, el libro de los Hechos. ¿Sabías tú que fue escrito aproximadamente entre el año 63 y 70 después de Cristo? Impresionante, ¿no? Tiene muchísimos años. Bueno, algunos, pero el autor del mismo fue un médico gentil que se llamó Lucas. Si bien lo recuerdas, Lucas también escribió uno de los evangelios, el Evangelio según San Lucas. Lucas lo escribió con el propósito de informar con detalles vastos cómo fue el surgimiento y el crecimiento de la iglesia cristiana, la iglesia primitiva, cómo empezó en sus inicios, y dice que también destinó sus escritos a Teófilo. Teófilo fue un hermano en Cristo y siervo de Dios que también compartía esa pasión de predicar el evangelio y de predicar la verdad de Dios al mundo. Entonces, no nada más a él, sino también a cada uno de los cristianos de aquel entonces y de los que vivimos ahora y los que creemos ahora. Entonces, dentro de esa gama, dentro de esa multitud, entramos tú y yo, que estamos decididos a seguir a Cristo. Podemos decir entonces que Hechos es un informe histórico, que es exacto y habla de la iglesia primitiva. Ahí es donde encontramos cómo se inició, cómo se empezaron a reunir los cristianos y se creó la primera iglesia, donde se alababa y se glorificaba el nombre de Dios y se aprendía de su verdad, de su evangelio, como lo hacíamos cuando nos reuníamos en el templo.
pero también es un libro teológico. ¿Por qué teológico? Porque podemos encontrar ejemplos de la obra maravillosa del Espíritu Santo sobre la Iglesia de Cristo. Entonces, este es uno de los puntos más importantes que vamos a recalcar el día de hoy, porque vamos a conocer cómo el Espíritu Santo, con todo poder, con toda autoridad, se posa sobre sus hijos y la obra poderosa que Él hace sobre cada uno de nosotros y que hizo en aquellos tiempos con estos hombres. Uno o dos de los temas también que son muy importantes es sobre el ministerio de Pedro, que también fue uno de los 12 discípulos de Jesús, y como dice que Pedro, si recuerdas, hay un corito que habla sobre que bajo la sombra de Pedro sanaban los enfermos. Y dice el corito que no era la sombra ni era Pedro, sino que Pedro tenía el Espíritu Santo de Dios. Entonces, en este libro podemos ver cómo Pedro es lleno del Espíritu Santo, lleno del poder de Dios y llega a hacer estos milagros. Y dice que también predicaba con todo de nuevo la verdad del Evangelio. También podemos conocer los viajes del apóstol Pablo y cómo hizo que su ministerio creciera en su primer, segundo y tercer viaje misionero para poder llevar la palabra a todas las ciudades, a los países que estaban alrededor de Israel y poder llevar esa palabra a la gente que necesitaba escuchar, que necesitaba conocer que había una verdad, que hay una verdad infalible, una verdad eterna. Entonces, el ministerio del apóstol Pablo fue uno de los temas, o es uno de los temas más grandes y más impresionantes del libro de los Hechos. Y pues habla también sobre el juicio del apóstol Pablo y muestra cómo fue progresando el cristianismo y la totalidad del evangelio, porque no podía ser el evangelio limitado o confinado a una sola ciudad o a un solo rincón, sino que tenía que expandirse por todo el mundo. Y gracias a esas primeras acciones, tú y yo hoy podemos escuchar la palabra, podemos conocer la palabra, la Biblia, la verdad de Dios. Pero te quiero compartir un versículo clave, uno de los versículos claves de este libro. Y te voy a invitar a que busques en tu Biblia, en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8, y lo leas junto conmigo. ¿Estás listo o lista? Bueno, dice la palabra de Dios. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Estas son palabras que el Señor les hace a sus discípulos, a los que estaban con Él. Y seguramente tú ya las habías escuchado, estoy segura, de que ya las habías escuchado. Probablemente las has oído de tu instructora, de tu pastor o de algún hermano o hermana en la fe. Y estas palabras representan de manera poderosa la gran e importante labor que nuestro Señor Jesucristo nos confirió, que nos delegó a nosotros, primeramente a los siervos de aquellos tiempos, pero también a ti y a mí, para que le seamos sus testigos y hablemos de Él y compartamos la verdad de la palabra en todo lugar y en toda la tierra. Pero bueno, tú te vas a preguntar, ¿y cómo lo voy a hacer? Hay un factor que probablemente sea negativo y que probablemente no nos ayude, y es que pues no podemos salir porque tenemos que estar en casita, tomar la sana distancia, no salir si no es necesario. Como niño pues no sales para nada porque tomas tus clases en casa. Entonces yo estoy segura de que te preguntas, ¿y cómo le voy a hacer para compartir esta verdad si yo no puedo salir? Primero que nada, siempre hay alguien a quien podemos y debemos hablar de la verdad. Muchas veces cuando escuchamos ir y hacer discípulos o ser testigos de Jesús, nos imaginamos allá en la India o en otros países muy, muy lejanos. Pero, ¿sabes? A veces y muy recurrente sucede que las personas a las que tenemos que hablarles y que necesitan están dentro de nuestra casa o cerca de nuestra casa. Entonces, hay que estar bien atentos para saber quiénes son las personas que necesitan ver, que necesitan abrir sus ojos espirituales y conocer la verdad del Evangelio para que nosotros podamos ser usados por Dios, que Dios nos use y podamos llevar esa verdad a estas personas. Pero
antes de que tú te animes a hacerlo, porque estoy segura que estás motivado, motivada a compartir esta verdad que ahora conoces, pues hay que tomar en cuenta estos temas que son importantes, son necesarios y que son ejemplo de cómo nosotros vamos a hablar a los demás de la verdad de Dios y cumplir con este mandato que nos delegó nuestro Señor, esta responsabilidad. Bueno, uno, los inicios de la iglesia. La importancia de los inicios de la iglesia, como te comentaba hace un momento, radica en la forma continua en que las iglesias se estaban fundando. Quizás en ese momento esa era la primera iglesia cristiana que se levantaba, pero ahora ¿cuántas iglesias cristianas conoces? Conocemos cuando nos reunimos en el aposento alto, podemos ver a hermanos de muchas iglesias que también comparten nuestra fe y que son miembros activos y gente nueva que llega a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, nuestra amada ICR, y entonces nosotros podemos ver, decimos, wow, cuánta gente, ¿verdad? Cuántos niños, cuántos papás, cuántos pastores. Bueno, es porque las iglesias se están fundando y están creciendo en número muy de manera continua. ¿Y sabes a qué se debe? Se debe al poder de nuestro Señor Jesucristo, del Espíritu Santo y a la fe que nosotros tenemos. Porque antes de hacer cualquier cosa, nosotros vamos de rodillas al Señor y depositamos en Él nuestra confianza. Él nos levanta, Él nos motiva y con su Espíritu Santo nos guía. Y así es como se levantan nuevas iglesias y así es como crece esta labor, se hace cada vez más importante y se cumple cada vez más. Es impresionante, ¿no? También sobre el Espíritu Santo y podemos conocer la obra portentosa que Él hizo y por medio de la cual el Espíritu Santo de Dios demostró que el cristianismo es sobrenatural. El cristianismo, la vida que tú llevas es una vida sobrenatural, una vida en la que diariamente estamos viendo el poder sobrenatural de Dios sobre nuestra vida. Cuando despertamos, respiramos el aire fresco, podemos abrir nuestros ojos y ver el sol que va saliendo, podemos ver a nuestra familia, podemos ver la naturaleza. Esa es la obra poderosa de Dios, esa es su creación. Entonces ahí es donde vemos de manera sobrenatural nuestra vida cristiana. Y cuando por la fe todo creyente puede pedir el poder del Espíritu Santo para efectuar la obra de Cristo, esta es la clave. Esta es la clave. Recibiréis poder, dice el versículo 8 del capítulo 1, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Esta es la clave para todo lo que tú quieras hacer. Siempre, siempre es necesario que tengamos al Espíritu Santo con nosotros, que el Espíritu Santo nos guíe, que el Espíritu Santo nos muestre, que el Espíritu Santo nos motive, nos enseñe. Entonces es necesario que pidamos a Dios el poder del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que cuando nosotros vayamos a predicar la palabra, no seamos nosotros, no seas tú, no sea tu hermanito, no sea tu hermanita, sino que sea el mismo Espíritu Santo de Dios hablando a través de ti. También podemos ver acerca de la iglesia creciente y cómo cuando el Espíritu Santo obra nos mueve, nos llena de energía y habilidad para llevar el Evangelio a todo el mundo. Y ahora te pregunto, ¿dónde encajas tú para efectuar el plan de Dios, el plan de salvación a todo el mundo? ¿Qué es lo que haces tú para que tus vecinitos, para que tus amigos, para que tu familia conozca la verdad de Dios? Nosotros estamos interesados en compartir, en no dejar de trabajar y en que a pesar de que vengan circunstancias difíciles, nosotros nos levantamos firmes porque el Espíritu Santo de Dios está con nosotros y podemos compartirte a ti y a toda tu familia la palabra, la verdad del Evangelio. Entonces, así mismo puedes hacerlo tú, porque aunque eres pequeño, el Señor está contigo. Aunque eres chiquito, eres chiquita, Dios está contigo y Dios te escucha. Y Dios te ama. Y si tú le pides a Dios que te llene de su Espíritu Santo, Él lo va a hacer. Porque dice que pidamos y se nos dará. Entonces vamos a tomar esa promesa y vamos en nuestras oraciones, vamos a pedir a Dios con toda pasión, con todo ese interés, el poder recibir de Dios su Espíritu Santo.
para que podamos encajar en ese plan, para que seamos parte de este gran movimiento mundial en el que el Señor nos usa y podemos compartir la palabra. Aunque se vengan tiempos difíciles, aunque se levante gente que vaya en contra de la verdad de Dios, nosotros nos vamos a plantar bien firmes y vamos a decir, esta es la verdad de Dios. Y no podemos callarla. Entonces es necesario que sepamos. Y otra de las maneras es mediante nuestro testimonio. ¿Por qué? Porque somos el pueblo de Dios. Nosotros fuimos escogidos para ser parte de su plan. Tú fuiste escogido, fuiste escogida para ser parte del plan de Dios. Con amor, con fe y valentía, pero sobre todo con la ayuda del Espíritu Santo. Podemos testificar, podemos hablar de la maravillosa obra regeneradora que Cristo hace en nosotros y en cada persona que se acerca a Él de todo corazón. ¿Sí? También podemos ver la oposición, y esta es una de las cosas muy importantes que quiero que recuerdes, y es necesario que recuerdes, porque como niños cristianos, como personas cristianas, no estamos exentos de sufrir agresiones verbales o psicológicas o tratos dolorosos de parte de las personas que no creen o que no comparten nuestra fe, sino todo lo contrario. Pero si tú estás viviendo un trato como este, yo te quiero invitar a que tomes en cuenta la gran oportunidad de mostrar a nuestro Señor Jesucristo en medio de esa situación. No te voy a decir que te calles si algo te está sucediendo. Si algo te está sucediendo, habla, coméntaselo a tu papá, a tu mamá. Si alguien te está tratando mal, si alguien te está haciendo sentir mal, coméntaselo a tu papá, coméntaselo a tu mamá, a tu pastor, a tu instructora, porque estamos para ayudarte, estamos para ver por ti, por tu seguridad. Pero lo más importante es hablar con nuestro Dios. ¿Por qué? Porque siempre debemos de confiar en Dios. Si algo está pasando, si nosotros hablamos la verdad y la gente nos tacha de locos, de aleluyas, o nos dice que somos de mente cerrada, o nos dice que somos, que seguimos en, no sé, nos dan muchos adjetivos. Pero ¿sabes qué es lo importante? Lo importante es lo que Dios dice de ti y de mí. Y Él dice que somos hechura suya, creados en Dios para buenas obras. Él nos redimió, Él nos levantó para que nosotros podamos hablar de la verdad del Evangelio. Nos ha dado una boquita, nos ha dado unas manitas para que podamos hablar de su verdad. Entonces, no importa lo que te digan, sigue hablando la verdad del Evangelio y no te calles, no te avergüences, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación de todo aquel que le cree. Entonces, sigue hablando, sigue predicando, sigue testificando, sigue llevando esa vida de testimonio y para que por medio de ese Espíritu Santo y seas lleno de poder, seas lleno de valor y de amor y de su fruto, para que alcances la victoria en Cristo Jesús y la gente pueda conocer quién es el Dios eterno, de quién somos y a quién servimos, como dijo el apóstol Pablo. Entonces, eso es lo más importante. Y en conclusión, yo te quiero invitar a que no te desanimes, a que no temas, porque probablemente en esta pues ya llevamos casi 6 meses con esta situación de estar en casita, con el confinamiento, con la sana distancia, con las medidas de higiene, de seguridad. Pero no tengas miedo, no tengas miedo porque tú eres de Cristo. Tú le perteneces a nuestro Señor y Él cuida de nosotros, Él no duerme. Dice que no duerme el que guarda a Israel y nosotros somos parte de ese linaje escogido, somos parte de ese pueblo escogido. Entonces no te preocupes, Dios está contigo, Dios está conmigo y en su nombre vamos a tener la victoria porque Él así lo dijo, porque Él así lo prometió y nosotros le creemos. También te invito a que busques la presencia de Dios en oración, en la alabanza, en el ayuno, en la lectura bíblica. Empápate de la presencia de Dios, llénate de Él, para que todos los días tú puedas sentir ese poder sobrenatural del que te hablaba hace unos momentos. ¿Sí? Y lo más importante, pedir el bautismo y llenura del Espíritu Santo de Dios para alcanzar la victoria y recibir el poder. Yo sé que quizás eres pequeño, eres pequeña y cuando ves que los hermanos en la iglesia lloran, cuando ves que las hermanitas empiezan a temblar en la oración y empiezan a sentir ese Espíritu Santo de Dios, quizás eso te asuste, quizás te haga sentir raro, quizás te cause curiosidad. Te voy a decir una cosa, ese Espíritu Santo de Dios también está contigo y está en ti.
Entonces pide a Dios que active ese poder del Espíritu Santo, que despierte en ti ese poder del Espíritu Santo, que te llene, que te sacie, que sacie tu copa hasta que rebose, como decía el salmista. ¿Para qué? Para que seamos llenos en un mundo donde necesitan escuchar la verdad de Dios, donde necesitan saber que hay un Dios que les ama, que hay un Dios que está dispuesto todo el tiempo a salvar, porque no es su plan que uno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, no nos vamos a callar, vamos a seguir hablando de la verdad de Dios, vamos a seguir predicando en las redes sociales, con nuestra familia, con nuestros vecinos. No te calles, no te calles, porque el diablo está alzando su voz en la calle, con la música, con las películas, con todo este material con el que bombardean, y sobre todo a ti que eres un niño, una niña, y que quieren confundirte y quieren ponerte imponerte ideas que no son verdad. Pero hoy levántate con el poder del Espíritu Santo y dile a Satanás que no vamos a dejarnos engañar, que fuimos seleccionados por Dios para buenas obras y para predicar la verdad del Evangelio. Aunque eres pequeño, aunque eres pequeña, Dios está contigo y Dios te puede usar. Así que te invito a que no te desanimes, a que no te frenes por nada del mundo. Sigue adelante. Aunque se vengan otras pandemias, tú sigue adelante, porque nuestro Dios, que es el Dios eterno, el Dios de quien somos y a quien servimos, siempre nos respalda y siempre está con nosotros si permanecemos fieles a Él. Entonces, pues este es el tema, o este ha sido el tema del día de hoy, y yo espero que haya sido de bendición para tu vida. Espero que cuando vayas a exponer los libros de la Biblia, recuerdes estas palabras y que el Espíritu Santo te use en ese momento para que hables con todo de nuevo. Te voy a invitar a que inclines tu cabecita y hagas una oración final y breve junto conmigo para que podamos agradecer a Dios esta palabra, este precioso tema que Él nos ha dado primeramente a mí, porque también a mí me ministra, a mí me permite conocer su verdad, a ustedes y a todos los que en un futuro van a ver este video. ¿Estás listo? Inclina tu cabecita y cierra tus ojos, Señor y Dios Padre Todopoderoso. Gracias, Señor, gracias, Padre. No hay palabras con las que podamos expresar nuestro agradecimiento, nuestra gratitud a ti, Señor. Tú has sido bueno, Padre, desde el principio hasta el final. Tú eres eterno, Señor. Y por eso te agradecemos, por eso te alabamos, Señor, y bendecimos tu nombre. Gracias, Padre, porque nos has hablado, porque si alguno estaba débil, si alguno estaba cansado, y nos has dado esas fuerzas que necesitábamos para seguir adelante, para levantarnos, Señor, con el poder de tu Espíritu Santo y creer y vencer, Señor, porque nos has llamado a victoria, nos has llamado a ser cabeza, Señor, y no cola, nos has llamado, Padre, a mostrar la verdad de tu palabra. Te pido, Señor, por cada uno de los niños que nos ven, Padre, llénalos, Señor, de tu poder. Dales ese bautismo, dales esa fuerza, dales esa valentía, Señor. Permíteles hablar con todo de nuevo tu palabra. Despierta en ellos ese sentir, Señor, de escudriñar las escrituras, Padre, de pasar tiempo en comunión contigo, en la oración, Señor, en el ayuno, Padre, porque tú no menosprecias a nadie, tú no haces acepción de personas, tú nos recibes con los brazos abiertos a cada uno de nosotros y nos permites, Padre, poder llevar a ti, Señor, nuestros sentimientos, de poder entregarte a ti todo lo que somos y lo que tenemos. Llénanos de tu presencia, llénanos de ese poder, de ese fuego, Señor, que arda en nuestro corazón, Padre, que es nuestra copa, Señor, derroche, Padre, que sobreabunde, Señor, de ese fuego. En el nombre de Jesús, Señor, en tus manos pongo la vida de cada niño, de cada niña, Señor. Llena, Padre, satisface, Padre. Y también te pido por sus necesidades, Señor, sus necesidades físicas, Señor, sus necesidades emocionales, sus necesidades espirituales, en sus casas, Padre, sus padres, sus familiares, Señor, con quienes compartan, Señor, su hogar, con quienes viven, Señor. Protégeles, Padre, guárdales, Señor, en el nombre de Jesús, y que tu mano poderosa siempre esté con nosotros. Gracias, Señor, gracias. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza, Padre, por todos los siglos, porque solamente tú eres digno, Señor. Amén y amén. Bueno, ha sido un placer poder estar contigo hoy. Te invito a que
a que estés al pendiente de los videos que se van a seguir publicando, que no te pierdas ningún video porque estamos aprendiendo del libro, el libro, no es cualquier libro, es el libro, la Biblia, la palabra de Dios, donde vemos la palabra hablada por Dios, la palabra inspirada por el Espíritu Santo y escrita por esos hombres de Dios, esos hombres que se dedicaron y que entregaron su vida a Él. Cuídate mucho, espero verte otra vez muy pronto, que Dios te bendiga.